a uno de nosotros seamos celosos, y la palabra celoso dentro del contexto humano suena mal, pero dentro del contexto bíblico tiene un total significado diferente al contexto humano. Amén. Celosos del Dios vivo. También os dije que teníamos un Dios que de nombre, uno de los nombres de Dios es celoso, ¿vale? Dios cela con celo vivo a su pueblo. Es un Dios celoso, celoso de buenas obras, celoso para que la iglesia no se desvíe ante la idolatría. Amén. Dios quiere que seas de Él, que te enfoques en Él. Él te anhela con celo vivo. Amén. También comencemos a compartir en los siguientes sermones de que el llamado que Dios hacía a los que Él llama a sus hijos es un llamado radical. Miren, Jesús no se andó con medias tintas a la hora de llamar a la gente, a sus discípulos. Él les llamó y cuando les dijo seguidme, el seguidme implicaba dejar trabajos, dejar familia, dejar un montón de cosas por seguirle a Él. Pero si ahí no bastaba con eso, Jesús se enfoca un poco más y dice, y todo el que quiera seguirme, tome su cruz, niégase a sí mismo y sígame. Tenemos claro que el mensaje que Jesús utilizó para llamar a los que Él había escogido era un llamado muy radical que implicaba sacrificio e implicaba autodenegación. Mirar, todos aquellos que estén dispuestos a seguirle a Él tienen que tener en cuenta que el camino es angosto, que seguir a Cristo es entrar por una puerta muy estrecha. El hombre ha tratado de ensanchar en la puerta del camino. El hombre ha tratado de hacer el camino más liviano. Pero tengo que decirte que el camino es angosto. Y como yo os decía la semana pasada, dentro del camino del cristianismo, que nadie os venda un camino de rosas, porque hay más espinos que rosas. Que nadie os venda un camino de plena felicidad en los términos humanos, porque déjame decirte, hay mucho sufrimiento en este camino. Pero miren, la realidad es que en esta vida hemos nacido para sufrir. La realidad es que en esta vida hemos nacido para sufrir. Pero tú decides por qué sufrir. Mirad, hermanos, hay valores en esta vida que merecen la pena por los cuales sufrir. Y si por algo merece sufrir, es por seguirle a Él. Miren, yo desde muy joven, por el contexto cultural en el cual me había criado, yo siempre busqué la libertad. La libertad para mí era algo muy importante, pues me sentía desde muy joven falto de libertad. Eso me llevó a tomar decisiones radicales en mi vida, en lo concerniente a mi familia, en lo concerniente a muchas cosas, y tomé decisiones que realmente trajeron mucho dolor, mucho daño, pero yo era tan egoísta en esos momentos que lo único que buscaba era mi bienestar. Yo buscaba la libertad que tanto ansiaba. Y esa libertad tenía que ver con la autosatisfacción plena propia mía. Intenté buscar esa libertad en el mundo de la noche. Intenté buscar esa libertad en la fiesta. Intenté buscar esa libertad en el alcohol. Intenté buscar esa libertad en el sexo. Intenté buscar esa libertad en tantos contextos que han idolatrizado la humanidad, haciendo representación de libertad, pero cuando me di cuenta de dónde estaba metido, me encontré que era el hombre más esclavo que había en la tierra. La sociedad, incluso dentro del gobierno hoy en día, se legisla para que las personas tengan libertad, pero nunca hemos tenido una sociedad más esclava que ahora. Esa es la realidad. Somos esclavos de un sistema que realmente nos está llevando a la autodestrucción. Esa es la realidad que tenemos. La gente busca ser libre, pero somos esclavos. La gente busca ser libre, pero la realidad es desde que nacemos hasta que morimos, somos esclavos. Y la pregunta es, ¿de quién eres esclavo tú? Y tú puedes decir, yo no tengo ningún amo. Déjame decirte, todos tenemos un amo.
La pregunta es: ¿de quién eres esclavo tú? Si entendemos que ser esclavo significa que alguien tenía un amo, leer pasajes como 1 de Corintios 6:20. 1 de Corintios 6:20. Si leemos pasajes como 1 de Corintios 6:20, podemos entender el significado que tiene ser esclavo. Porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren, como he dicho antes, yo pensaba que era libre, pero me convertí en un esclavo del mundo, del pecado, un esclavo del diablo, un esclavo que solamente trabajaba para el mal, un esclavo que tenía un montón de ataduras. Hermanos, me convertí en el mayor de los esclavos en este mundo, pero dice la Biblia, porque habéis sido comprados por precio. Déjame decirte, todos los que realmente han sido escogidos por Dios, ha habido un precio que pagar por vuestra libertad, ha habido un precio que pagar por mi libertad, y ese precio fue la muerte del unigénito Hijo del Dios Padre. Hubo un precio que pagar. Jesús se encarnó, se hizo hombre con la única intención de morir, para pagar el precio que había que pagar para poder redimir al hombre de su pecado. Hermanos, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Tú eras esclavo de muchos hemos sido aquí, han sido esclavos de las drogas. Muchos aquí han sido esclavos de la pornografía. Muchos aquí han sido esclavos del alcohol. Han sido esclavos del odio, de los resentimientos. Muchos corazones de aquí han sido la cárcel de Guantánamo, lleno de rehenes, que todos los días ahí torturabas a esa gente, ¿verdad? ¿Cuántos habéis sido esclavos? Tengo que deciros que la paga del precio de vuestra libertad ha sido la sangre de Jesucristo. Jesucristo ha muerto para pagar el precio de vuestra libertad. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no te perteneces a ti, que ahora le perteneces a Él. Él ha pagado el precio por tu pecado. Miren, la paga del pecado es la muerte. Lo que merecíamos era la muerte, la condenación eterna. Eso es lo que merecíamos, hermanos. Dios es bueno, sí, pero es que Dios también es justo. Y su justicia no se contrapone a su amor, y su amor no se contrapone a su justicia. Miren, hermanos, Él da la oportunidad al hombre para que se salve. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La libertad que estás buscando se encuentra en Cristo. Él ha pagado por tu libertad. Deja de ser un esclavo. Deja de ser un esclavo. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8 poseen muchísimo sentido también estos dos versículos, hermanos. Dice la palabra del Señor, Efesios 1, 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En quien tenemos redención. ¿Sabes lo que es redención? ¿Sabes lo que es redimir? ¿Sabes lo que significa eso? Nos ha redimido de la paga del pecado. ¿Por medio de qué? De su sangre. Tenemos un dueño y un amo. Y no en el contexto cultural de lo que eso significa, sino en el contexto bíblico de lo que es ser un amo conlleva. Hermanos, el esclavo no recibía ni hacía nada que el amo no le autorizara a tener o hacer. Pero el amo le daba una vida muy digna a ese siervo, lejos de la calamidad que podía vivir fuera de su cuidado. La vida de un esclavo dependía totalmente del amo. Nuestra vida depende totalmente de Dios. En el momento que has sido comprado y has sido redimido y has sido justificado, ahora tu vida depende totalmente del amo, y tus únicos afectos tienen que estar dirigidos hacia Él. Tus únicos deseos tienen que estar dirigidos solamente hacia Él. La palabra griega doulos debe de interpretarse en la palabra del Señor siempre como esclavo.
más que como siervo. Cada vez que leemos en el Nuevo Testamento la palabra siervo, siempre tenemos que identificarla en el griego, que es esclavo. A través del entendimiento de esta palabra, en este texto, podemos entender entonces la razón por la cual afirmo que todos somos esclavos. Y la pregunta es, ¿de quién? La pregunta es, ¿de quién eres esclavo tú? ¿A qué estás esclavizada? ¿Cuántas veces en la noche has salido llorando porque eres esclava de algo o de alguien? ¿Cuántas veces en la noche has llorado porque sientes tan poca libertad en tu vida? Romanos 6, 17. Dice la palabra del Señor. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermanos, aquí nadie anda sin amo en esta vida. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. O eres esclavo de Dios o eres esclavo del diablo. Y este mensaje puede sonarte altisonante, pero yo prefiero decirte la verdad que no endulzarte los oídos. Deja de ser un esclavo del pecado porque te llevará a la muerte. Deja de ser un esclavo del diablo porque te llevará a la muerte. Mira, el mundo y el diablo tratan de ofrecerte esa libertad mentirosa. Sé libre para decidir lo que tú quieres ser. ¡Qué libertad más engañosa, hermanos! También vemos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 22, como a través de la misma palabra Pablo explica la libertad que tenemos aún siendo esclavos voluntarios de Cristo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Miren, Él nos ha comprado, nos ha redimido, y ahora nosotros, cuando hemos salido de esa esclavitud, decidimos por amor someternos al mejor de todos los amos. ¿Qué amo sería capaz de morir por nosotros? Él murió por ti, fíjate si te amaba. Él murió por ti, iglesia del Señor. Y al leer Mateo capítulo 25, versículo 23, vemos que es una palabra que define directamente nuestra relación en Él, al final de nuestro tiempo en la tierra. Fijaos, cuando se acabe todo esto, porque esto va a acabar, llegará un momento que nos presentemos delante de Él, y el Señor, ¿qué dirá? Ven, buen siervo, que la palabra siervo significa doulos en griego, que significa esclavo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Hay una recompensa para todos los que deciden someterse a la voluntad de Él. Todo el mundo quiere ejercer su propia voluntad, pero déjame decirte, no hay mayor felicidad. Nunca he sido más libre, y quiero que escuchéis esto, nunca he sido más libre que cuando he decidido someterme a la voluntad de Él. Plena libertad en Cristo. Sin embargo, muchos se estarán cuestionando el hecho de que la palabra de Dios también nos llamó amigos, ciudadanos, y nos llamó hijos. Claro que sí. La definición de todos nosotros bíblicamente es la de hijos, es la de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es cierto, y es que nuestra salvación es un proceso que describe cómo Dios nos amó, cómo Dios nos escogió, nos regeneró, nos aceptó, nos justificó, nos adoptó, nos santifica y en aquel tiempo nos glorificará. Esa es la realidad. Mirad, hay un escritor que se llama Juan Crisóstomo, que seguramente algunos habéis oído hablar de él. Él lo explica de esta manera que me ha encantado mucho y yo he querido coger estas líneas que son de él, Dice, primero existe la liberación del pecado y luego
los hace esclavos de la justicia. Es decir, primero Dios te liberta del pecado y Él te hace esclavo de la justicia, lo cual es mejor que cualquier otra libertad. Dios hizo lo mismo que aquella persona que toma un huérfano que ha sido raptado por salvajes para llevarlo a otro país. No solo le liberó de la cautividad, sino que puso un tipo de paternidad sobre él que le dio dignidad a su lado. Esto es lo que nos pasó a nosotros, pues Dios no solo nos liberó de nuestra manera vieja de vivir en el mal, Él también nos llevó a la vida con los ángeles. Él abrió el camino para que pudiéramos disfrutar la vida, llevándonos a un lugar seguro en su justicia, matando nuestro mal, el viejo hombre, y dándonos vida y vida eterna. Amén. Así lo explica este hombre. Alegrémonos, pues, en entender que somos esclavos, esclavos dignos. Esclavos dignos de aquel que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, ya que en el contexto bíblico la dignidad del esclavo y la libertad a la que podía optar dentro de su rol de esclavo era la dignidad más alta que un hombre podía toparse. ¿Y qué implica esto, hermanos? Implica tres cosas. Tres cosas claras implica. Primero, un esclavo es aquel que su vida depende totalmente de su amo. Mi pregunta es, ¿de qué depende tu vida? ¿De qué depende tu vida, hermano? Segundo, la vida de un esclavo es una voluntaria sumisión ante su amo por amor. Es una sumisión voluntaria por amor. Miren, no es que Dios me haya obligado. Es que Dios me ha rescatado, me ha libertado y me ha dado esa libertad de poderme someterme a su voluntad. Única y exclusivamente por amor. Tercero, para una persona que ha sido libertada, no existe otro amo más que su amo. Y mi pregunta es, ¿quién es tu amo? ¿El Facebook? ¿El TikTok? ¿Las redes sociales? ¿El alcohol? ¿Las drogas? ¿Quién es tu amo? ¿Una relación traumática? ¿Quién es tu amo? Estas tres implicaciones apuntan a una doctrina muy importante para los cristianos, que no podemos obviarla. El señorío y la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todos nosotros. Y Él hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, Rafa. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Y nosotros nos sometemos a eso, sabiendo que todos los pensamientos de Dios para el hombre son pensamientos de bien, dice la Biblia, y no de mal. Y aunque parezca todo descontrolado, Él siempre tiene el control, porque Dios ejerce su señorío sobre todas las cosas. Y aunque hay muchas cosas que no entendemos, tengo que decirte que no las entiendas, no quiere decirse que Él no esté al control de todo eso. Miren, mis hijos no entienden muchas de las cosas que yo ejerzo y que ejecuto sobre sus vidas. De hecho, muchas veces me tachan de injusto. Es la realidad. Pero la realidad, hermanos, es que yo trato por todos los medios de favorecerles, aunque ellos me vean como una persona injusta. Amén, hermanos. Dios quiere y ha querido favorecer a sus hijos, pero Dios demanda de sus hijos sometimiento total a la voluntad de Él. Amén. Cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor, estamos también confesando que somos sus esclavos. Y aunque no queremos escuchar esa palabra, porque es una palabra que realmente dista mucho del pensamiento, de ese pensamiento bíblico, pero la realidad, hermanos, es que no hay mayor placer en que ser esclavo de Cristo. Esclavo de Él, hermanos. No he encontrado mayor ternura que desde que decidí someterme a Él, hermanos. Esa es nuestra relación con Jesús. Absoluta obediencia, lealtad, dependencia, sumisión y control. Es un mensaje poco atrayente el que estoy trayendo hoy, ¿verdad? Es que yo reconozco que es poco atrayente. ¿Qué es lo que requiere cuando uno se somete a la voluntad de Él? Absoluta dependencia, sumisión y control. Mira,
yo no tengo ya control sobre mi vida, Él tiene el control de mi vida. ¿Saben? He querido navegar muchas veces por el mar de este mundo, pero no hay capitán que se mantenga a flote con las tempestades que hay ahí fuera. He querido muchas veces manejar el timón de mi vida, pero nunca he llegado a un puerto. Pero desde que cedí el timón a Él, mi vida es un completo descanso, hermanos. Y no es porque no atraviese tormentas, las atravieso, pero es que de todas salgo. ¿Entienden? Deja de ser el capitán de tu vida. Somete el timón de tu vida al capitán de capitanes para que llegues a un buen puerto. Es momento que cedas ya el control de tu vida a Él. No es casualidad que hoy escuches este mensaje. Y si no abrazamos esta idea de ser esclavos de Cristo, podemos perder la esencia de lo que significa ser cristiano. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué persona en la tierra no va a querer ser esclavo de un amo lleno de amor que está dispuesto a morir? ¿Qué persona en la tierra no va a querer ser esclavo de alguien que está dispuesto a dar su vida para salvarnos, hermanos? Alguien demasiado cegado por su orgullo, porque no existe mejor vida que la de estar totalmente prendado, sometido a Él. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuánto ha hecho Dios por ti? ¿Qué has experimentado desde que Dios ha salido a tu encuentro y te ha rescatado de las garras del diablo? ¿Cómo ha cambiado tu vida? La de aquí yo sé que han cambiado mucho. Yo sé de muchas personas que se encuentran en este lugar que eran esclavos del diablo, que eran esclavos del pecado, pero que Dios les ha traspasado de la muerte y a la vida, y ahora son libres en Cristo Jesús y esclavos por amor. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, versículo del 7 al 10. 3 versículos que tienen un contexto, fijaos. El contexto de ser esclavos de Cristo, esclavos de Dios, fue un contexto, fue una doctrina que nació en el corazón de Dios, que nació en el corazón de Cristo. No fue una doctrina que simplemente fue promulgada por los discípulos, sino que nació en el corazón de Jesús. Fijaos, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos de hacer, hicimos. Fijaos, en el tiempo que nos ha tocado vivir, nadie tolera la palabra siervo, ¿vale? Hoy en día se prefieren llamarse apóstoles, profetas, a los cantantes salmistas, pero la palabra siervo como que han quedado en desuso, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia usamos este término erróneamente, la palabra siervo, la utilizamos muy mal. Nos llamamos siervos, pero nuestras actitudes y acciones demuestran que estamos lejos del verdadero significado de lo que es un siervo de Dios. El siervo Mario, el siervo Miguel, el siervo Rafa. ¿Sabéis lo que estoy diciendo cuando le estoy llamando siervo? El esclavo Mario, el esclavo Miguel, el esclavo Rafa. Nos llamamos siervos de Dios, pero realmente estamos muy lejos del contexto de lo que significa ser un esclavo de Cristo, ser un siervo de Dios. Encontramos muy espiritual el término. Algunos todavía lo tratan de algo muy espiritual. Es el siervo de Dios. Nos referimos a los pastores como el siervo de Dios, ¿verdad? Encontramos muy espiritual el término y en ocasiones hasta nos enorgullece cuando nos llaman siervos. Y la realidad es que estamos muy lejos de la verdadera realidad de lo que significa ser un siervo de Dios.
Y cuando la Biblia habla de siervos, lo hace teniendo en cuenta el verdadero significado de la palabra. Primera de Corintios 7:22. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 7:22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Para poder entender realmente cuál era la posición de un siervo, debemos transportarnos al tiempo de Jesús. Miren, la posición de los siervos en el tiempo de Jesús, dice la palabra del Señor que la palabra no cambia, ¿verdad? Cuando Él da un concepto, en la antigüedad, ese concepto permanece hoy en día aquí. Es decir, en aquel tiempo existía la esclavitud. Y Jesús se refiere a los esclavos. Jesús se refiere a los siervos y lo pone en comparación como un modelo a seguir de todos aquellos que quieren seguir a Cristo. ¿Entendéis? Y ahora da unas ciertas características de los siervos que deberían de servir al amo. Y ahora dice en el pasaje que hemos leído, si un amo, si un siervo viene de trabajar en el campo, viene de arar, viene de sembrar, viene a la casa del amo, ¿le dice el amo, ven, siéntate a la mesa? No, le dice, ven, sírveme. Y después de que me haya servido y yo haya comido, te sientas y comes tú. Lo que le estaba haciendo referencia a Jesús es que la condición a la cual Dios nos llama es a un servicio abnegado por amor a Él. Y muchas veces nosotros venimos cansados de nuestros trabajos y decimos, hoy no voy a la iglesia porque yo ya he estado trabajando. Y mi pregunta es, ¿qué crees que piensa Jesús de eso? Es que me he esforzado mucho en esta semana y estoy cansado. El domingo me lo tomo de descanso. ¿Y Jesús qué piensa de eso? Las palabras de Dios son incambiables. Lo que Él dijo 2000 años atrás sigue estando vigentes con el mismo significado hoy. Pero en el momento que las dijo fue en el tiempo en el que estuvo en la tierra. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué es lo que está demandando hoy Dios de su iglesia? Sumisión, sometimiento a Él. Miren, hermanos, no hemos venido a Cristo para hacer lo que queramos. Uno no puede venir a Cristo y pretender vivir como viven los demás. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal marca la diferencia. Vosotros sois la luz del mundo y la luz viene para marcar la diferencia. Hermanos, necesitamos por todos los medios someternos a la voluntad del Señor para ser esa sal que empieza a dar sabor a este mundo, hermanos, y para ser esa luz que disipe las tinieblas. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a someterse a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a someterse a Él? Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a ceder toda su voluntad a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Más que nunca lo necesitamos hoy. Y si queremos avanzar como iglesia, debemos de entender que Jesús nos ha llamado a ese concepto de servidumbre, a ese concepto de esclavo. Que no se trata de que le sirva como tú quieras. Se trata que Él ha establecido un patrón de cómo debemos de servirle y de seguirle. Que no se trata que tú no pones las normas, que yo no las pongo. Que Él ha hecho el camino y ha puesto las señalizaciones pertinentes en cada tramo del camino para que tú vengas hacia Él. Amén, hermanos. En esta mañana no voy a seguir más. Quiero pararme aquí. Quiero dejaros claro este concepto. Claro, Jesús te ha llamado a esclavitud por amor. Él ha dado su vida para que seas libre del pecado, de todas las ataduras de este mundo, de todas las ataduras del diablo, para que vengas a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Ponte de pie conmigo, por favor. Te adoramos, Señor.